escuchan el yich junsa estudio yet jun egan el tichi has kawile kul aire masanil makrelo shogayil jun estudio ti y chonzalo heyetos que tol Rekui skanes komam Dios ashka chun salos kashko pishan ayon ti yechi hilon te skanes komam Dios ashka tila así de que ayon okin junko programa chig ministerios mayas y haan estudiar yiban lo que chial ashka tila lo que la Biblia enseña acerca del bautismo lo que chan Biblia chistroshtan ayon yiban un bautismo tila al entender o estudiar y esto lleva un bautismo ti así de que antes tu cochano co el pregunta traslo con el comam Dios para que ashka tu ya co gelanil han comprender stane traslo con él mamin yo cual Dios ayach co kan ayachit un pejanil di lleva na kane han het an milo ilo no Hochwan mamin ashka ochwan getos que tolchia entender het an mail y co caution o copa asatach copesca hamules ti porque han mules coloco achon etnen to yul mundo ti y chcocan mi mancul al ayach yiban han mules ti mamin y a guiar con nabal para que chcopesco mulgi porque acha odiar camchoche un mules ti porque mamin a pishan recto ya ani y yuhual Dios ayachin a bendecir a Kane y a bendecir hantak makshelo y un estudio de quien explico colom al Jesucristo shkokana amén entonces kachkochan oko estudio ko abel pregunta chial ayon ashkatira chiskalne yabe quién mandó bautizar makshel mashaloni kachkan bautizar ko ba Yamta Aisha Baiche Yabe, mi cama. Hace 2000 años hacia atrás, Kamakshil ya bautizar, pero 2000 años en adelante, a tu mashak un bautismo tila, se dio, ascanes comam Dios, o yal ayon mantolos conajo, ha leer, tonek hay libro, tran libro, yet Mateo, ahí capítulo 28, versículo 18 al 20, chialon ayon ashkatila. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sí, ashkatila. Y por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Makmash un ejemplo ti o makmash aloni kachia bautizar han animatis va lo que mashkile yeto a Jesús mashial tete hace yul más en el mundo oshech yilebs kanes comam Dios y también che ya kash bautizare makshele chan creer ahí Kaboshep kanheo jaliban un bautismo ti makchel anima chuhya bautizar spa y makchel kam chuhya bautizar spa. Por ejemplo, hosta kayeto ashka yul mundo ti ashka tayan con costumbre paisa tiempo ashka hay un hosta kanes comam Dios ti porque hay que estar con costumbre yeto paisa tiempo ashka tsechun ko chip de yus comam ko chuch ashka lo que chinata gainti yetsin alhi kai tu sun ya lai contar ayin ai han shagusta juana mas alhi yet wa train yet ai shawa bilalda chude kachi wilon ya lai bautizar wana busta in primo in familia tik alhi hun unin yet hai boko al alhi kachi lai to bai iglesia kacha lai bautizar chi lai to khabe yib an scholom bautizar. Entonces,
Tej walmankaj pastuyalo sqanes kumam Dios, pero más satajto hato oja chibah más un estudio tilato hiltej se Dios rancamcho ja bautizar ko ayet yaliston, pero sí yo walil chiha bautizar ko ba se Dios porque a cocolo mal Jesucristo más troson ayon más alon ayon que yo walil chiha bautizar ko ba. Atunchialco pregunta número 1 tila. Bueno, kachkochan el yishko pregunta número 2. Que chiskalne ya ayon ashkatila. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Sé que porque hay diferentes, si el mundo tichi hay diferentes formas de tal chun ya la bautizar ánima. Entonces, por eso Shanchis Jalneco pregunta, ¿baitets cholilal, baitets tojalilal, setchun ham bautizar kuba? Y nuestro mejor ejemplo es Jesús, porque ato nos ya relatar una historia tila set más hace más de 2000 años, ya chuli Jesús y el mundo ti, ya de una edad muy grande, ayet aisha ya bilal. Entonces, ato el tex, canes kumam Dios, o ya la ayon, hay capítulo 3 de San Mateo, versículo 13 y 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es forma il correcta del chunham bautizar es ashka kalshunyam bautizar con colomar Jesucristo. Que yet shi, porque allí claramente chiala, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Sé que para subir del agua, yo walil tolch con hejla aitoch, para que chachahel yibanae, yo walil tol mashach hejla aitoch. No es que toca ya no tishl okhagehin o mayinspi hunok shatzet al o hachal bautizar kama Jesús más hay ahí satach cham Juan el bautismo shial ni que yo walil tol ya bautizar shia negar cham que kama hay ti yo walil tol hachina bautizar como que hachach hay en kagachwan bautizar shi cham Juan ashketila, pero entonces kashialo ni deja que hay que hacerlo para que todo justicia se cumple, todo lo que viescan antiguamente que Jesucristo haikul mundo tila yin yuninal y en sabiduría en verdad shila, y después kahiam bautizar Jesús es aton kokolo mal Jesucristo a ejemplo ashka kalshun ya am bautizar kokolo mal Jesucristo yo walishin ayonti kaitu kashoch yun ham bautizar kopa y zeshin ya bautizar en el río del Jordán atomash Jehan Aidach Cham Juan el bautismo, pero después de que Shahal Yiban Aeshi, Ashash il la Imakchel Juan Aismats Liet un tiempo alto, que más hacha cielo, y Ashash Gilonep, Stit Kun no paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, y más hay páginas no llevan Holomal Jesucristo, así que a tu un forma correcto tú se dice el chun ham bautizar ko yo volil tol chun hejlaito ya la nae, y después cachonaj aloch aton ashke tu chun yalons canes kumam Dios. Entonces cachoneido paiko pregunta número 3. Kasqalnen yap ayon ashkatila. ¿Es indispensable el bautismo para ser salvo? Yo walil mi chija bautizar koba para que chija salvar. Hilze chis kanes komam Dios yibanta yo walil o man yo walilo.
Cachoñendo, hay libro yet Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ka chihilo ne yeto tes anes comandios yebanta yo walil. Shi ashkatila. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, yo walil miko chiha bautizar ko para que hay un dicho en colcha elo. Yo walil atun junto chial comam Dios. Ta chiha creer y anes comam Dios. Chiha bautizar ko oja salvar. Pero ta am chiha creer, am chiha bautizar ko condenado jeji. Kaitu ya los anes comam Dios ashkatila. Pero hay un anmonti, hay amchi yoche copishan, hay chonkishwi. Ya chihilun tes anes comam Dios ashkatila. Hay uno que chamjet an milchan, estudio, chonan, animar, chonan, apoyar, a bautizar a pero hay tal el chitos con abal, hay chiha pensar, hay zetogya al het an milwin, zetogya al nach imam is intrush nach primo, im vecino, mais ok nach ti hermano al, hay kaitu chunhan pensar ashkatu, pero yo walil chihai ko penechon trahle hay comam Dios para que chihan hip chihan tomar ko decisión y chihan bautizar ko pero tachon kankan yeto jun con nabal tut hay tseto yal wet an mil hay kachin ok evangelio lo como se llama entonces mais hap que los anes comam Dios ta hay un tic am chiha tomar jun ko decisión tu condenado jeji y maja salvar así de que yo walil ko bautismo kachihan bautizar ko atun junto chial anes comam Dios ayon. Y en Junco pregunta número 3 tila. Bueno, Shinchi Han, continuar Jinko pregunta número 4. Shi Ashkatila. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se recibe con el bautismo? Sé que hay ka wachilal kocha ayonti yet chihan tomar ko decisión han bautizar ko en la forma ashka yochuan comam Dios, ashka chia recomendar comam Dios ayon. Hay ka bendición kam kulalil swachilal chia te comam Dios hiban. Y chil che eloh yulskanes comam Dios. Hay el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, shiashkatila. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es que mire, y es un tiempo al ti en el capítulo 2 de los Hechos, es que San Pedro cham y Shiam predicar a una gran multitud de ánima. Y skoli yalon jam que hay stillo, hemul, cam Jesucristo, hay stillo, hay un tish, camo jujonon, culpable cal elon comasanil, porque mulon cal el comasanil, yus comul sul malai, sul palai tosti, sul sube homtoch, sul etcho homtoch, masanil, y skoli yam predicar San Pablo, hay animatula. Entonces, conmovidos a pensamiento epsi, sé que Amsha chinacha yuhep set al chutis kamars alnene ay San Pedro shin se dieta al guachi huti shin se al chunku hat no kuba shin satas kumam Dios para que chi ale mi mancula lon shin se como virus yehep ay rox pensare preocupar yehep. Entonces kashialon San Pedro ashkatila shin a arrepentir shi chamashkatila y che ya bautizar inspico colom al Jesucristo y entonces ato hanka cosa chia comam Dios te ayon que dos maravillosas bendiciones se recibe con el bautismo el perdón de los pecados y recibimos el Espíritu Santo. Sé que en primer lugar, arrepentir y bautizar, tomar decisión, bautizar, entonces, como Dios ya mi manculal más en el común desde que hay conocimiento, y el yichko vida, y mulhi, pílele hasta el momento, y tomar una decisión,
Dios chia prometer que chia miman ulal comul y man asanok chia miman ulal, sino que también chico chani Espíritu Santo yin ko mimanil atong kap swatch kam kulalil ko mam di su chia ayon yet han tomar un decisión han bautizar ko ba. Kachi ontoh baiko. Oye, pregunta. Kachi skalnen yap ayon ashkatila. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Entonces, han aital chiswaje han anmat tus bajan chia bautizar spatu bai pas kas wahan okes bat se tal hunok yich panil aikano bai kastoje que cachonyi untuk bai libro yet Hechos 2, 41, 42 y 47 kajialon ayon baital chi kastoh pasan anmat tu yet chi bai chis waje que es bai chi sheu ya bautizar es batu shi ashkatila. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. 47. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, paital chiswaje comam Dios han anima que wan aya an salvar du, wan aya an bautizar a la iglesia. Hay iglesias chiswaje comam Dios han anima chi ya bautizar batula han chishas anes comam Dios man bayoch chalay kantoke bay hunok sa kono bay hunok sa sol montaña o bay kasto kamaj hay iglesias ko waje ko ba ato junto chal anes comam Dios. Por eso más anil anima tanani mi mantaj iglesia yul un mundo tila tanto como católica, evangelio, cada grupo hay en lugar hay kas wahan oxbab se Dios porque a comam Dios kaitu yalon ashkatula. Cada vez que chas anes comam Dios cha bautizar a cha iglesia a toga disfrutar y toget animail a togal anes comam Dios a toga le animar a y toget anmil kai tu chuns chip ko hichkulal ya kas toga le predicar anes comam Dios ayon a tu chapne cham chalai pastoral cham anciano más en lo que es líder y iglesia a tu chihipas más estudio a tu chija aprender más cachichivas más cohich kulal y en comam Dios a tu junto chal scanes comam Dios ayon y junco pregunta número 5 chija poctila. Bien, cachonek toxin baiko pregunta número 6 chico pregunta ashkatila. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Set walhun swat ilal chia experimentar un ánima chia bautizar spa. Hay un cambio, hay un swat ilal chico chalo y chihan tomar decisión. Entonces hay el libro de Romanos capítulo 6 versículo 4 shiashkatila. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sé que un swat el escuchar hay un bautizar cobato un swat el chat Dios hin es que ashka kal shuti ko kolomar Jesucristo va sepultar mas muja hay to yala nae y mas ahel yibanae y así kagas tu chihune yins bautismo no es que chico ma la kamo kachon chon muja yik amak sino que la sepultura tolcho muja hay to yala nae y chon ahelo y
obtenemos una nueva vida, sí, hay un cambio en tu vida. A veces, quiero creer como que todo al chala ahí, pero cuando ya chihan experimentar a tu chiha comprobar chinyal no ko ana chuhan aspo hay unos shaket animal que yel comam Dios chias milagro llevan tu vida, porque handan esta set chiha beyetos nani hay chamhet animal mer wal chis sube cham chi ay chis chi yakto cham droga yuls mi manil y ma ukum ane cham ya por semanas, por días yuge cham trago cerveza, o son malos hablados, una mala vida, asan awas kanes wachialo ni kam chu yal ha zetal wachil chaha yulsti. Pero han anima tú cuando yechi micha yu poder comam Dios llegan a una nueva vida. Kamshachi upan, kamshachi al awas kane, kamshachi a ofender hunyet animil, kamshachi swach ni huno siobalil, chia tratar, chia preocupar vidas hat ni swach ilal cosas satas comam Dios es lo que ya elam no una nueva vida, un cambio. Hay un cambio, pero no es que un anima tú tolwal aishas helanil chushal swatchen oxpay por jeans parte kama Dios ya obrar un milagro cuando antich ha tomar decisión ha bautizar kuba. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar ashkachial junko pregunta tila chia mi mancula al comul en primer lugar y chia anda Espíritu Santo yinko mi manil el Espíritu Santo ok ihan smulna okin para que hagan de lo que yo en la vieja vida ashanani nueva vida para swachilal sataj comam Dios. Bueno, más pasok han junko estudios ko kuye yetochtila, entonces cachon hay junko pregunta que chial ashkatila ¿qué debo hacer? Entonces nane shwet an mail shkok al nehaptet ayon set pashwach hutin kop anani set huti kop ayato qanes komam Dios mashhab ektila ko kan to yin kaikula lil o hak to yul konapal para que ayon tichi seguir más kokuyon qanes komam Dios set wach hutin kop atun chial hun pregunta tila ma hostaksha y set wach huti kop anani tonech sechis qanes consejo comam Dios ayon tonech hay libro yet Hechos 8:37 atoyal ayon paitut se yet al wach hutin kop entonces shiashkatila Felipe le dijo: si crees de todo corazón bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que shkokal nehab ayon ashkatila. Tachiha creer yetos más en el copishan, seyet alwan ayalom baitu, yustol huncham chich etíope titol hayins pisham cham que tol yowal el chia bautizar chans ba, kaskal niap cham Felipe tu tachayige yetos más en la pishan, claro que chuha bautizar ba, shialon cham. Chihuahua creería tos más en el impiran, entonces hay un lugar tú a tu shia bautizar, bautizar cham etíope ti cham Felipe, a tu junto chial un historia tila. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer en el Señor Jesús. Yo walil chiha creer yinko kolom al Jesucristo. Entonces, a tu consejo tu shin que debemos porque comam Dios. Yo walil chiha creer yin para que ashkatuchi haan salvar. Y chak al continuar, yeto junko pregunta tila chala, ¿qué debo hacer? Yinko pregunta número 2, abandonar el pecado. Y se del chia ya aconsejar comam Dios, se mo chun haan abandonar, chel Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13, shiashkatila. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que, ¿qué debo hacer? Abandonar el pecado. Considerar que hay un ti, somos pecadores y por lo tanto pecadores estamos condenados a la muerte. Pero sí, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pecadorach, pero como arrepentir, confiar en Dios, tomar la decisión a bautizar a Dios, ya mi mancul el comul, ya el Espíritu Santo hin para que comida. Entonces, abandonar el pecado. Antes éramos condenados para muerte, ahora transformado yujo al Dios, vais poder como Dios. Pregunta ¿qué debo hacer? Hay libro de los Hechos 8:35 al 38. Hay una historia guacha lo jab kaitila se tal shun yetos ibans vida hanep cham buinas que chia entregar hay comam Dios shi ashkatila. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y mientras seguían su camino llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro, y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Ojalá que kaitu y hochuan entero ya en historia juncham buinaj etíope tila mas alla isqanep aicham y mas ya an creer cham etíope ti yetos masan il spiran wan ayek to cham yulbesh yelon tocham que tol aya kaitilash yalon cham aicham Felipe. Entonces makchel chan impedir que kamchu juan bautizar imba ayek kaitilash cham ashkatila. Bueno, tachayig yinko kolmal Jesucristo yetos masan la pishan chuha juan bautizar nani cham Felipe y yet un rato altula mas aite cham shok yen okwane cham scarro tulash aite cham pet alay bautizar cham etíope tula. Ojalá que kaitu ochuan y comam Dios oxalo eto ojalá que chakana bautismo ashkashute cham etíope tulas va. Por eso rajun ko pregunta chialtila ¿qué debo hacer? Sí, pedir el santo bautismo. Ojalá que ashti chakan un santo bautismo tila para que chachala y bautizar y chaan formar apa jins konopal comam Dios a tu junco consejo chias canes comam Dios tila ayon. Bueno, y por último, con pregunta número 4, donde hay a preguntar ayon qué debo de hacer. Sé que se tal wash 90 chiascatila responder prestamente al llamado de Dios. Sé que tashti cha entender un canes comam Dios cha compartir esto ti y cha preguntar qué debo de hacer. Entonces llama apóstol Pablo chial cham responder prestamente al llamado de Dios. Aman cuan cha responder in aman cuan ilal vais llamado comam Dios. Y chial chamash que tila en el libro de los Hebreos capítulo 3 versículo 15 shiash que tila: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
chinkankan yeto hun si asti chap yuls no comam Dios manjo ka kaup en el apishan porque chinatech nani es mak el wan ay yilun un mensaje tila que si ta onti chi cam chi habe como que chi hoch hakul cuenta y cam chi hakul cuenta como que chi ocupition chi hakul cuenta como que amach entonces poco a poco kaup elo un copisan ti y finalmente ashayet al tiempo cam shaman sentir un se llama como tú entonces yo walil si tanani wan ayaban oko un mensaje tila y chan comp probar yeto la Biblia, etc. Chuns comam nishul santa palabra, yo walil shintol cha histo kaba y ayman chakul cuenta, ahí un se llama comam estila y cachilahui ashketila mi resolución creo que en el santo bautismo por inmersión deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Creo que un santo bautismo ti es el perfecto ejemplo yet kukolom al Jesucristo porque acham ejemplo kam hunoksha. Cheyil yetok ay admirar hunoksha het anemilur humonti porque por sus buenas obras más en el set al wash chiskaush kosata a veces chiha admiraré pero kukolom al Jesucristo es el máximo digno de que admirar. Entonces si tacham bautizar chanspa hejla aito chamyule y shahel chamyula río Jordanshi yo walila onti kaito jutika ashkatula entonces chikan kan kashbo yene pishan comam Dios chitenon en habal ojalá que chiyakul cuenta un mahans kanes comam Dios ti kache canon el bautismo y ogayila que hay un ti mano nachijala y que también comam Dios man winach kachis tsajonah ni hijo de winach kachian tsajonah ayon kama comam Dios es comam Dios lo que chia prometer chia cumplir cham porque wan ay hilon yuls kanes man heto kanes wan ay han kashpo ay shon es het animil es por eso que yetos más en el kupishan chia esperar con chahlo que ojalá Dios chiteno na pishan donde quiera baital chachil chaoko para que chakul cuenta un mahans kanes kumam Dios wan ay han compartir esto. Por eso shanani shin tiglajo un estudio tila donde baishial ayon yiban bautismo en la forma set forma el chung han bautizar kuba entonces aslajo estudio ti ha despedir kuba yeto yiban un joyet un oración mamin hachko mama hachko Dios yetum ejan el dishin yuhwal Dios aj mamin masha hohtan eloh hun amagan kanesti yiban set forma el chung han bautizar kuba ashka hace muchos años yet shek doch mamin kokolom al Jesucristo shaik cham yul mundo ti shul oshon ganjam ejemplo ayon ya an bautizar chanspa y set bendición al escuchar chataja en primer lugar cha mi mangul al comul y después cha antaga Santo Espíritu yin hin para que llegamos chon apn ogoch kuk eshpone junco vida ti llegamos a ser transformados sí y en una nueva vida te hay un ti yo on yula sat yet antes to han conocer a ane pero yet han conocer a ane haya poder yet eshpone ku vida jujonon así que mamin mak chilun un mensaje a ti mak abon ok un mensaje a ti chiha desear mamin que chiakul cuenta y que chiskalne llave es mejor que chiayis pene kasataj kachiskalne llave que si a un forma ti watchmi yelmi toholmi matol ayon chikot agaho pero acho tak mamin que ayon am chiha usar mi mango kane sine que to al chiha tratar han ashpo lo que chial yula kane kaiti set forma el jung han bautizar kuba kanan ganok shin yet juhun uninal akahola kutsin makchel wan ay yan estudiar un estudio tijeto y haga bachas kangan oko chan obrar ins vida mamin yuhwal Dios chonabe más en el han favor mamin chikukana inspi kuwach kolomal Jesucristo amén. Amén.